Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y los amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis saludos en el Señor para todos, esperando que todos se encuentren bien. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Y vivo aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Ya tengo 22 años viviendo aquí, gracias al Señor, salvado por su gracia. Una salvación inmerecida, pero la alcancé porque fui conducido por el Dios del cielo al Señor Jesucristo a través de la predicación que llegó a mis oídos. Ojalá sea su día propicio para ser salvo. Quisiera cantar una estrofa del himno, dos estrofas del himno 550, la cuarta y la quinta, de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor. Y quisiera orar para que el Señor me pueda ayudar y los ayude a ustedes a que puedan sus corazones ser quebrantados, impactados por la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, el que vive, el que murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Gracias porque Él está a tu diestra después que ascendió. Y te doy gracias, Padre, porque Él me salvó, perdonó mis pecados y ayuda a los amigos y amigas que no son salvos, que escuchan tu palabra a través de los vasos que tú utilizas para predicar en todo lugar, y que el mensaje que voy a exponer, los que lo puedan oír, pueda llegar a sus corazones y comprender que hay una salvación grande que ofrece tu Hijo amado, el que está vivo a tu diestra. Él quiere salvarle. Gracias, Padre, porque la puerta está abierta, tu misericordia es extensa, tu amor es grande, pero también tu palabra señala que eres fuego consumidor, Padre. Alabado sea tu precioso nombre, y te pido para que me ayudes en el mensaje y pueda llegar a los corazones de los que no son salvos, y que pueda ser beneficioso para ellos, alcanzando la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido todo. Amén. La tumba no podemos ver después de tu resurrección, y no te vimos ascender después de dar tu bendición. Pero sabemos que es verdad, sentado estás en majestad, sentado estás en majestad. Si te veremos, oh Señor, pues prometiste regresar, y te esperamos, Salvador, morada fuiste a preparar. Nos gozaremos en verdad contigo por la eternidad, contigo por la eternidad. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 20, el tema de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los suyos. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegando Jesús, estando la puerta cerrada, y le puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, nosotros te predicamos un Cristo que vive, uno que murió por nosotros, pero que fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo estaba profetizado en los profetas. Ellos estaban en la misma posición de nosotros los creyentes de esta época. Ellos no vieron al Señor. Uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, todos ellos profetizaron del Señor en cada una de los profetas. Jonás habló sobre 3 días que el Señor iba a resucitar al tercer día. El salmista David pudo profetizar un salmo y dice que su santo no vería corrupción. Voy a citar la escritura. Estas son profecías que se cumplieron cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, hizo la obra de redención, fue sepultado y resucitó. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién era ese santo? El Hijo de Dios. Entonces vemos también en Hechos de los Apóstoles que el mismo apóstol Pablo también cita esa misma porción del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo tenía conocimiento de esas escrituras del Antiguo Testamento porque él utilizó mucha escritura en su predicación, en su ministerio terrenal, y citó muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces él estaba hablando también sobre la resurrección del Señor, y él fue uno de los que enseñó en muchas iglesias sobre la resurrección del Señor. Él no vio al Señor cuando lo crucificaron, pero ciertamente él perseguía a la iglesia. Yo lo veo de esa manera, no sé si otro, pero él era casi contemporáneo a la edad de esos discípulos, pero él era perseguidor de la iglesia.
pero él tenía conocimiento de las escrituras porque él fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Como una persona que se fuese instruido en la Universidad de Caracas con Andrés Bello. Ese era uno de los mejores maestros de esa época. Tenían conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y me atrevo a decir que tenían mucho mejor conocimiento que los mismos discípulos. Pero claro, ellos también lo tenían. Ellos eran judíos. Ellos eran instruidos desde la niñez a su temprana edad, porque vemos que el mismo Señor estaba en el templo aprendiendo de aquellos maestros, oyendo y aprendiendo. Vemos al joven Samuel que empezó a ministrar en el templo a los 12 años. Esa era la edad de ellos. Esa era la edad en que ellos empezaban a aprender sobre las escrituras del Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos en la misma perspectiva, como te vengo explicando. Los profetas antiguos profetizaron sobre el Señor, pero para ellos esto era como un misterio, algo oculto. Ellos profetizaban porque ellos estaban guiados por el Espíritu Santo, lo que Dios le ponía a ellos para que ellos pudieran enseñar. Ellos no tenían todas las escrituras como las tenemos nosotros. En estos tiempos hay personas que han sido instruidas en sus casas de creyentes, así como vemos a Timoteo, que fue instruido desde la niñez. El apóstol Pablo llevó el mensaje ciertamente a los gentiles. Nosotros fuimos sacados de entre un pueblo gentil. Ahora pertenecemos a la iglesia de Dios porque fuimos comprados, lo que hemos creído en el Señor, y fuimos comprados a un precio muy alto. La sangre que derramó el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Como te dije, los profetas no pudieron experimentar ver al Señor. Pero el Señor se aparecía a esos antiguos en distintas formas. Por ejemplo, a la nación de Israel cuando iba acompañándolo con esa columna de fuego, y se le apareció a muchos, pero no en la forma encarnado como cuando él vino a este mundo. Era necesario que él se encarnara para poder cumplir la obra de redención, y así lo hizo, y él murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero no tome esto como porque hay escrituras que señalan que él murió por toda la humanidad. Sí, es una gran verdad, él murió por todos los pecadores, pero para los que no son salvos, responsabilizados por creer en él para poder ser reconciliados con Dios por medio de él, porque el ser humano está destituido de la gloria de Dios a causa del pecado original en el huerto del Edén. Tal vez usted ha escuchado esto muchas veces, no es algo extraño. Es como que nosotros te leyéramos, te escuchara la historia de Simón Bolívar. Usted no lo vio, yo no lo vi, pero yo sé que muchos de ustedes creen que Simón Bolívar libertó las naciones, y creen que Cristóbal Colón descubrió, pero siempre en esas historias hay controversia, y siempre hay diferencias y a veces cambian la historia, fechas y cosas. Yo les voy a decir algo. Yo soy lector de la escritura y el Señor me ayuda con su Santo Espíritu. Y tal vez hay hombres y mujeres que son más eruditos en la escritura, pueden tener más entendimiento, pero claro, sí digo algo. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo, y el Nuevo está escondido en el Antiguo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las escrituras señalan al Señor. Es porque a él, el Padre le dio toda autoridad a él. El Padre le entregó todo a él en sus manos. Por eso es que él es el que aparece en toda la escritura, porque él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y él
hizo la voluntad de Dios Padre. Un plan de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ya yo estaba en la mente del Señor, en la mente de Dios para salvación, pero había que creer. Entonces Dios, Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero la Escritura dice en este mismo Evangelio de Juan, pero amaron más las tinieblas. Mucha gente prefiere perderse por amar las bagatelas temporales de este mundo. Entonces vemos que los profetas profetizaron sobre el Señor, los discípulos tenían conocimiento sobre las profecías, el mismo Señor los empezó a instruir y les estaba enseñando que Él iba a morir, y ellos no entendían estas cosas todavía. En ellos siempre había algo de duda. Eso es natural en el ser humano. Aún en el mismo creyente también pudiera haber duda, porque te leí algunas escrituras sobre Tomás, que él pudo decir que si no lo viera y metiera su dedo en los lugares a donde atravesaron esos clavos a sus preciosas manos, él decía que no iba a creer. Entonces vemos que después el Señor se le apareció a él. Entonces el mismo Señor les pudo decir a ellos, instruyéndolo. El Señor primero los llamó, como se llama al pecador a través del mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo tuvo muy pocos años en su ministerio terrenal cuando comenzó su ministerio terrenal, cuando convirtió aquella agua en vino. Ahí fue que él empezó su ministerio terrenal. Pero como les dije del principio, él primero estaba aprendiendo cuando a su temprana edad, y ayudando a su familia en el sustento y en el trabajo. Todo esto tiene que ver en la vida del creyente. El Señor fue vivo ejemplo en su ministerio terrenal. Entonces el mismo Señor los fue instruyendo, los fue hablando sobre la unidad que tenían que tener, el amor los unos para los otros, y los instruyó que en el mundo iban a tener aflicción, y el Señor los fue instruyendo. Ellos tenían dudas porque el mismo Señor les pudo decir en muchas oportunidades que Él se iba. Él lo que estaba era hablando de su muerte. Él empezó a instruirlos como suave primeramente, porque el Señor sabía que ellos no entendían muchas cosas. Empezó a instruirlos, los empezó a enseñar suavemente, hasta que les pudo hablar más fuerte, que él iba a cumplir lo que estaba escrito de él en las profecías, que tenía que morir por la humanidad, entregar su vida para pagar la deuda al Padre, que era impagable por usted y por mí. Ningún ser humano puede satisfacer la demanda de la justicia de Dios. En ese tiempo ninguno, ni hoy tampoco, ni en la antigüedad. Por el arrepentimiento y por la fe en el Señor. El Señor les habló sobre las moradas eternas, que Él se iba a ir a preparar lugar, y así se fue. Y entonces habló en muchas oportunidades de su muerte, pero ellos no pudieron entender muchas cosas. Entonces vemos que el Señor fue crucificado, como estaba profetizado. Eso no era un día más ni un día menos, era el día señalado por el Dios Padre. Y ahí Él fue, por amor a tu alma, por amor a mi alma. Él tuvo que morir y entregar su vida. Juan fue uno de los primeros que vio cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento. Y él envió a sus discípulos, Juan, a preguntarle si él era. Y el Señor le dijo lo que él iba a hacer, lo que estaba haciendo, y después lo bautizó.
Entonces vemos que después que el Señor hizo la obra de redención, entregó su vida voluntariamente, una muerte vicaria, voluntaria, Él fue sepultado y se cumplió lo que decían las escrituras, que iba a resucitar el tercer día. Y fue el primer día de la semana. La primera que se apareció en el sepulcro fue María Magdalena y fue de mañana, dice la escritura, y que era oscuro. Y vio quitada la piedra. Uno de los evangelios dice que lo quitaron unos ángeles, otro, y corrió. Le avisó fue a Pedro y al apóstol Juan. En esta misma escritura habla que el Señor le comisionó a Pedro que apacentara las ovejas. Una responsabilidad grande, y ya el Señor lo tenía a él escogido para ese ministerio, pero como los dijo, él los fue instruyendo hasta que ellos obedecieron al Señor. Y después vemos los primeros resultados cuando Pedro predicó, después que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todo esto el Señor los instruyó. Entonces aquí estamos viendo que el Señor resucitó. Si el Señor no fuese resucitado, yo estuviera perdiendo el tiempo aquí predicándote. Porque el único que puede salvar a un pecador es el Hijo de Dios. Vemos el orden aquí, que la piedra estaba quitada del sepulcro, era una piedra muy pesada que tenían que moverla con mucho. Era algo que no se podía dudar, que fueron los ángeles que la movieron, porque ahí estaban dos guardias, dicen uno de los evangelios. Cuando vieron los ángeles se fueron corriendo. Entonces ella estaba diciendo que se habían llevado el sepulcro al Señor, que no sabía dónde lo habían puesto. Los dos corrieron, pero ellos vieron los lienzos puestos en orden. Cuando la última predicación, el último mensaje que te prediqué, te hablé sobre el rapto en un orden. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente en el aire para recibir al Señor en el aire, a recibir al Señor juntamente, o sea, es un orden. Entonces vemos aquí el orden. El Señor, Él fue una de las primicias, Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y bajándose, mirar, vieron los lienzos puestos allí, pero no entraron. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Estaban puestos en orden. Se los quitó, los puso ahí. Esto es muestra de que resucitó. No fue igual como Lázaro. No, Lázaro, si no me acuerdo bien, creo que tuvieron que quitar y tuvo que comer. El Señor no, el Señor estaba en un cuerpo glorificado, porque cuando se le apareció después a María Magdalena, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre. El Señor había dicho: mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Aquí vemos una mención de que el Señor los llamó a más. Ve a mis hermanos y dile: subo al Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Estaba señalando que Dios era el Padre de ellos también, que era vuestro Dios, y así es en estos tiempos también. Él es nuestro Padre, vuestro Dios, porque nosotros fuimos reconciliados con el Señor. Si tú quieres alcanzar esta paternidad, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo, a uno que vive, que te estamos predicando, que vive.
Entonces él le dijo, ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre. Él todavía no subía, él iba a subir, en el día de iba a subir, y después le dijo, y vuestro padre y a mi y a mi Dios y vuestro Dios, su Dios de él. El Señor en su ministerio terrenal nunca le quitó la autoridad al Padre. El Padre le dio fue la autoridad a él, pero él nunca le quitó la autoridad al Padre. Por eso nosotros oramos a Dios Padre por medio de él. Nosotros, el Señor es todo para nosotros aquí, pero nosotros tenemos que elevar gratitudes, notas de alabanza, gratitudes al Dios Padre por medio de él, porque así él lo señala en su palabra a los que hemos creído en él. No como dicen muchos, yo creo en Dios, pero no creen en el Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre. Tiene que creer en el Señor, identificarse con el Señor. No como el joven rico, que el joven rico tenía conocimiento de la vida eterna. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como queriendo comprar la vida eterna. La salvación no se compra por nada. ¿Qué haré? Ni usted lo que pueda hacer, sino movido a los pies del Señor por pura misericordia. Y la salvación es un regalo de parte de Dios. Cuando comprenda que es un pecador, usted va a clamarle al Señor. Cuando sienta esa angustia en su corazón por sus pecados y sabiendo que hay un lugar de condenación eterna, usted va a clamar al que vive, al que resucitó. Porque vemos aquí, por eso te quise leer, porque tú tienes que creer en el Señor, en el que vive, porque ellos todavía no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Él tenía que resucitar. Vemos entonces puestos los lienzos en orden. Vemos los discípulos que corrió primero era Juan, nos dice aquí. El Evangelio de Juan tiene algo que Juan nunca en lo que él escribió se está señalando él. Nosotros tenemos esa mala práctica que queremos señalarnos nosotros, presentarnos, pero no, Juan no. Por eso en muchas escrituras, no sé si los que el creyente han notado esto. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Ese era Juan. Entonces después vemos más adelante donde te leí que María estaba llorando. Ella pensaba que era el hortelano. Ese hortelano era el jardinero. Y le estaba preguntando que si se lo había llevado, que le dijera dónde se lo había llevado. El mismo Señor fue que se le apareció a María, una mujer. Esas fueron las primeras que tuvieron cuando crucificaron al Señor. Todos los demás discípulos se fueron, se escondieron. Cuando él volvió a aparecer, estaban ellos con la puerta cerrada y el Señor se les apareció por primera vez. No estaba Tomás. La reunión tenía que estar completa. Por eso cuando estuvo Tomás, el Señor se volvió a aparecer y le dijo, paz a vosotros. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo en medio a donde está una reunión de verdaderos creyentes, salvados por la gracia de Dios. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Ella volvió en sí y reconoció que era el Señor, maestro. Entonces vemos que el Señor se le apareció a los discípulos y de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Les volvió a decir, paz a vosotros. Entonces vemos que el mismo Señor tuvo que comer con ellos. Lo dice el Evangelio de Lucas.
Él estaba como despertándolos porque ellos todavía no habían creído a lo que decían los profetas sobre el Señor, sobre su resurrección. El Señor se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. El mismo apóstol Pablo, como te vengo diciendo, el apóstol Pablo, el Señor se le apareció. Él no lo pudo ver en la obra lo que cuando murió y cuando fue sepultado y resucitó. Los discípulos sí pudieron verlo. Todo esto, entonces después el apóstol Pablo lo pudo relatar también y dijo que primeramente o he enseñado, ya él lo estaba enseñando, lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se le apareció a Cefa, a los 12, después se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún muchos viven, estaban muchos vivos, pero ya otros estaban durmiendo, ya otros estaban en el sepulcro. Después se apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo no señala aquí a la mujer, porque el apóstol Pablo él mismo enseñaba sobre la mujer y vemos las escrituras que en la cabeza es el hombre. Entonces él habló porque vemos en la escritura en Juan que la primera que lo vio fue el Señor, fue María Magdalena, como está señalado en la escritura. Pero el apóstol Pablo no la nombra aquí aquí. Entonces vemos que el Señor resucitó, pruebas irreversibles. Nosotros los que somos salvos ahorita escuchamos las escrituras y el Espíritu Santo fue obrando en nuestros corazones, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que oír con fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios, que el Señor murió por ti, murió por mí, porque si no crees que Él murió y resucitó y no has entendido que estás a espalda de Dios, o has entendido que vas caminando a espalda de Dios, pero estás queriendo seguir disfrutando de las bagatelas de este mundo, como le pasó al joven rico, que se puso muy triste cuando el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. A veces no te quieres desprender, será de tus amigos, de tu familia, que van a decir los demás, pero tienes que proceder al arrepentimiento y obedecer la fe en el Señor, porque Él resucitó. Vemos que Tomás no creía, ¿verdad? Como te acabo de leer. Después el Señor, después que se le apareció a los discípulos, Tomás no estaba. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. El Señor no tenía necesidad que le abrieran las puertas. Él podía atravesar y pasar, y llegó y le dijo: Tomás, pon tu dedo y mira mis manos. Acercó su mano, métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Si usted permanece en incredulidad, no va a poder ser salvo. Y la escritura en Apocalipsis dice que ni los cobardes ni los incrédulos. ¿Por qué los cobardes? Porque una persona se puede acobardar y no creer en el Señor y permanecer en incredulidad, y por eso dice que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios. Entonces vemos que después Tomás creyó y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurado, doblemente feliz, los que no vieron y creyeron. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, nosotros no vimos la obra, lo que Él hizo, nosotros no lo vimos cuando Él resucitó, pero la palabra de Dios quebrantó nuestro corazón y creímos por fe en uno que vive. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, creí en Él, le clamé a Él porque me perdonara, que me salvara, porque entendí que Él murió por mí, que yo fui culpable de lo que a Él le hicieron ese día,
y acepté mi parte de culpa y Él me salvó. Desde ese día soy salvo y estoy disfrutando la salvación, y la Escritura señala que todos los que hemos creído somos bienaventurados, doblemente feliz. Y tú también, si crees en el Señor de todo corazón y le aceptas a Él en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal, en el mismo instante tú vas a poder ser salvo y vas a poder pertenecer a la familia de Dios y vas a participar del arresto de la resurrección. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, amiga, no permanezcas en incredulidad. Cree en el Señor. Te hablé en el Antiguo Testamento, ellos no experimentaron al Señor, profetizaron del Señor. Ellos aquí estuvieron presentes con el Señor, en los evangelios lo explica. Después que el Señor partió, han creído hasta los días de hoy y seguirán creyendo personas, pero por fe. La salvación es por fe en el Señor. Se alcanza es por la misericordia de Dios. El mensaje de salvación llega a todo ser humano. Está responsabilizado usted delante de Dios. La salvación es personal. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.